Bienvenidos a el encuentro, digamos, segundo encuentro, pero más referenciado hacia el módulo 3, sin dejar de hacer un repaso, por supuesto, de los contenidos tratados y manejados en el módulo 2. Digamos que de alguna manera la temática en sí se centra en cómo yo o cómo ustedes, cómo nosotros vamos a escribir, elaborar el informe propiamente dicho. Bien. De alguna manera, como tal, ustedes en el primer módulo, en la primera actividad evaluativa, se manejaron conceptos de qué es un informe, qué lo diferencia de un informe técnico, que básicamente se trata de una comunicación, en este caso lo referenciamos hacia una comunicación escrita, bien, en la cual notificamos o damos a conocer información pertinente a la empresa o a la organización donde nosotros estamos trabajando, bien. Entonces, en ese caso es importante diferenciar y establecer que cuando decimos técnico es que se refiere a un aspecto profesional relacionado con un área profesional en específico, para ser más precisos. Bien, entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando informe técnico en el área de medicina, la terminología, las técnicas, las expresiones que se van a utilizar allí, la información que se va a manejar es de índole médica. Muchas veces vamos a utilizar eh, palabras, términos, abreviaturas muy propias de esa área, que tal vez otras profesiones como derecho, ingeniería, educación, cualquier otra profesión, hasta incluso pudiéramos decir áreas policiales o de la parte jurídica y legal, no vamos a tener ni la menor idea. Y similar ocurriría con actividades o términos muy propios, abreviaturas muy propias del área de la ingeniería, que no van a ser de dominio público o de conocimiento general por parte de otras carreras, por ejemplo, como la contaduría, la administración. eh, Nuevamente resalto la educación o incluso la que ya habíamos mencionado, que es el área de la salud. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de un informe técnico, tenemos que tomar en consideración eso. ¿Cuál va a ser el público o a quién va a ir dirigido ese informe? ¿Quiénes son los lectores que van a informarse a través de él sobre un cierto tema, situación, problemática como tal? Bien. Y también debemos tomar en consideración que estos informes, la mayor parte de las veces o en su gran mayoría, se elaboran o se realizan con la intención no solamente de dar a conocer algo, sino facilitar la toma de decisiones en función de ese algo. Bien, entonces, como es un escrito y reviste, necesita cierta formalidad, porque también hay que destacar eso. Los informes técnicos deben ser escritos formales. No es algo que yo escribí porque, me disculpan la expresión que voy a utilizar, porque me dio la gana. No, es un requerimiento que muchas veces nos hacen nuestros supervisores, nuestros jefes, y nosotros simplemente tenemos que reportar. O si somos nosotros los que estamos solicitando dicha información, merecemos y tenemos que recibir un, eh, un escrito que sea de calidad. Así sean 2 hojas, pero que sean bien presentadas. Si son 50, 100, 200 hojas, pues mayor aún es ese formalismo. Bien, tiene que cumplir sus parámetros, sus normas, sus reglas. Tiene que ser escritos con palabras adecuadas, a la altura del profesional que las está emitiendo. ¿Ok? No es, vuelvo y lo digo, no es un escrito por escribir, no es algo que es como que, por salir del paso. No, tienes que demostrar tu profesionalismo, tu calidad profesional como trabajador y propiamente como un profesional universitario en esas pequeñas páginas o en esos escritos allí que estás entregando a través del informe. Entonces, dentro de la formalidad, pues nosotros tenemos que demostrar que sabemos escribir,
que tenemos una calidad de redacción, que sabemos explicarnos de forma escrita. Y entonces tenemos que repasar lo que en algún momento vimos en primaria y en bachillerato cuando estábamos en la escuela. Todo lo que tiene que ver con la oración, los verbos, los artículos, la forma como se escribe. Bien, que si estamos haciendo una redacción cumpliendo ciertos parámetros como tal, bien, que si estamos utilizando sinónimos, antónimos, abreviaturas, em, anglicismos, aquello que a veces se nos ha hecho muy común, sobre todo la parte técnica, la parte de ingeniería también, todo lo referente a utilizar términos en otra lengua que no es nuestro castellano, no es nuestro español, no es nuestro gocho, por decirlo así, y lo traemos para lo nuestro. Bien, nosotros es fácil decir switch. Ajá, ¿qué es el switch? Eso es un término inglés o anglosajón que nosotros lo hemos eh, tomado y lo hemos hecho propio de nosotros. El clutch, ya va, eso es el embrague como tal, pero el término en inglés lo hemos hecho propio de nosotros. Bien, y así sucesivamente tantas cosas. En la parte de la ingeniería es, es muy práctico, ¿bien? Incluso no solamente se ha tomado términos en inglés, también en alemán, tal vez pudiera decirse que términos en japonés, ¿bien? El kaizen, ajá, ya va. ¿Kaizen es en inglés o es en japonés? Bueno, resulta que es en japonés porque es una teoría japonesa, ¿bien? El outsourcing, todo el mundo sabe que es, bueno, todo el mundo no sabe qué es outsourcing, pero muchos asociamos en el área de la administración, de la ingeniería, asociamos rápidamente qué es el outsourcing, tercerización. Ah, hay gente que dice, ¿pero qué es la tercerización? Y cuando uno le dice, pues el outsourcing. Ah, ok, chévere. Debería ser al revés. Tercerización es el término que está en nuestro idioma y aclarar y decir a la persona, tercerización es lo que traduce el término outsourcing y decir a la persona en ese momento, ah, ok, y así sucesivamente. Bien, entonces esta parte es muy importante de acotar. En el segundo módulo, eso era lo que se estudiaba, cómo nosotros, o sea, esa información básica de lo que sería la gramática, lo que sería la ortografía, porque vale también, qué importante es esto, el uso de los signos de puntuación, el uso correcto de una acentuación, ¿bien? Eh, eh, cambia el contexto de un escrito. Yo pongo un ejemplo siempre muy significativo con mis estudiantes y a veces algunos como que no lo toman muy bonito, otros un poquito más lentos que sus compañeros para entenderlo, ¿no? No, se escriben de la misma manera, pero lleva acentuaciones y comas y demás. Bien, lloro por la pérdida de mi madre. El contexto de esto es que la persona, si yo digo la pérdida de mi madre es porque mi mamá falleció, o yo lo estoy viendo desde esa perspectiva. Yo estoy entendiendo eso. Lloro porque mi mamá se murió. Lloro por la pérdida de mi madre. A decir lloro por la pérdida de mi madre. Ya va. Lloro por la perdida, la perdida. Ojo, cuando nosotros buscamos y asociamos ese término con el uso coloquial de nuestro vocabulario, la perdida es aquella mujer que algunas veces se dedica a actividades que cobra, pero que algunos no consideran tan decorosas. O digámoslo de otra forma, la perdida es aquella mujer que se dedica a la mala vida o a lo que algunos llaman la mala vida, la prostitución, el libertinaje y paremos de contar. Entonces yo lloro por la pérdida de mi madre. O sea, es que mi mamá se dedica a eso y yo estoy triste o acongojada, dolida porque mi mamá se dedica a eso.
es la misma expresión. Lloro por la pérdida o perdida de mi madre. Fíjense cómo una pequeña tilde cambia el contexto de la expresión. Y eso era de lo que se trataba el segundo módulo. Bien, incluso también en orden de presentar la información. Esa parte es muy importante al momento de realizar escritos. Recordemos que también nosotros como técnicos, por lo general nos vamos a regir al momento de presentar cualquier informe o que normalmente pueden surgir de una investigación. Nosotros vamos a trabajar en función del famoso método científico, bien, en el cual hacemos un planteamiento del problema, establecemos una hipótesis o una circunstancia o unos objetivos de investigación que creemos son los que se deben cumplir. Buscamos información de tipo teórico para hacernos un contexto o una idea general del tema desde el punto de vista teórico. Diseñamos unos instrumentos para recolectar información, buscamos dicha información, la tabulamos, la analizamos y establecemos conclusiones. Eso es lo que básicamente se hace en una investigación. Es lo que básicamente el método científico nos dice que debemos hacer. Y jóvenes, en sí, eso es lo que se presenta en el informe técnico cuando lo realizamos. Todo el resultado de esos procesos o de esas actividades que yo acabo de señalar. Bien, entonces, para poder expresarlo de manera clara, precisa y concisa, cumplimos la información o manejamos la información tal cual como se la solicitó en el módulo 2. Todo eso que tiene que ver con la parte escrita, la gramática, la redacción, signos de puntuación, entre otros. Y cuando entramos al módulo 3, nos vamos a centrar en el cómo presentar la información, cómo explicarnos, cómo escribir. Y entonces allí nos habla, o el tema central de este módulo, está enfocado a lo que es la narración y la descripción. Vale, son también conceptos que se vieron y se manejaron por allá en primaria y en bachillerato. Nosotros todos los días, lo escribamos o no lo escribamos, hacemos narraciones, hacemos descripciones. De hecho, hay un momento en que nosotros podemos hablar de una narración descriptiva. Yo voy contando un hecho, una situación, pero a la vez voy describiendo qué fue lo que se presentó. Yo diría que el mejor ejemplo que tenemos de una narración del tipo descriptiva es aquella que nos hacen los locutores de radio, sobre todo cuando están transmitiendo un evento deportivo, sea fútbol, béisbol, básquet, ciclismo. O también pudiera decirse una narración descriptiva es cuando nosotros leemos una novela, leemos un libro donde nos están contando una historia y nos están dando esa descripción de los espacios, del lugar, del sitio donde se desarrolla. Y si nuestra imaginación es vivaz, nos permite recrear en nuestra mente eso que nos están describiendo, sin dejar de narrarnos y contarnos el avance de las acciones de los protagonistas de la historia. Bien, entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un estadio de fútbol y tenemos en los auriculares una emisora X de radio, ellos están describiendo y narrando el juego. Pero nosotros no nos enfocamos tanto en la descripción porque lo estamos viendo, porque la descripción es eso, visualizar las cosas. Solamente que no la descripción propiamente vista como como algo desde el punto de vista literario es yo no veo, o sea, cierro mis ojos, no veo, pero me lo describen, me dan los detalles y yo me lo voy imaginando. Pero cuando abro los ojos, puedo contrastar con mi imaginación y la realidad. Y yo puedo decir, mira, es más bonito en la realidad que lo que yo me imaginé. O viceversa.
era más bonito en mi imaginación que lo que es en la realidad. Sin embargo, cuando estamos viendo las cosas, de alguna manera, esa narración que nos hacen los locutores, nosotros obviamos la descripción y nos centramos a ver o a relacionar lo que nos dicen con lo que la persona realmente está haciendo. Lo que está en el entorno a él no nos interesa. Bien, entonces nos enfocamos a eso. Pero ¿qué sucede cuando no podemos estar en vivo y en directo? Y como tal, se informa después de que algo ocurrió. Recuerden que los informes técnicos son escritos de un hecho o un suceso que ya ocurrió. No está ocurriendo, ya se dio, ya sucedió, ya pasó. Entonces yo tengo que señalarle a la persona interesada en él cómo fue que ocurrió. Si hay varias personas interviniendo en un mismo evento y y a cada una de esas personas se le pide informar sobre el hecho, es casi seguro que cada uno va a dar una versión diferente. ¿Por qué? Porque la va a dar desde su perspectiva. Entonces nosotros no podemos esperar que otro diga lo que yo vi. No, porque yo vi lo que yo vi. Vamos a suponer que estamos en un espacio, ¿bien? Estamos en una oficina o estamos en un departamento X del área de la empresa, ¿bien? Yo estoy parada en la puerta y la puerta está a 5 metros de donde ocurrió la situación, sea un incidente, un accidente, el daño de un equipo, quiero ver cómo funciona el equipo. Pero resulta que yo, Betty Bayona, yo estoy parada a 5 metros de distancia y de frente a la situación, donde supongamos que la situación está ocurriendo en la portátil donde estamos trabajando en este momento. Si yo estoy en la puerta allá, al frente, lo más seguro es que yo voy a ver la pantalla, la parte posterior de la pantalla de la portátil como tal. Y yo no voy a ver ni el teclado, yo no voy a ver qué es lo que está haciendo la persona que está frente a la portátil. Tenemos a Pedro Pérez, que está parado aquí justo detrás. Bien, él sí va a poder apreciar lo que se está haciendo en el teclado, lo que se está proyectando en la pantalla. Si tenemos a Luis López a mi derecha, que en este caso tú la vas a visualizar como que yo estuviera señalando a la izquierda, si yo señalo a mi derecha, perdón, él va a ver las cosas desde una perspectiva contraria o diferente a las dos que ya he mencionado, a la que está ver desde allá o ver desde acá atrás. Bien, entonces, yo quiero reportar algo, no tengo por qué preguntarle a otra persona qué fue lo que vio, sino yo tengo que describir lo que yo vi y reportar lo que, según mi criterio, está ocurriendo, sea para bien, sea para mal, siempre en función de la verdad, porque se supone que yo debo redactar o debo relatar todo en función de ser veraz, hablar de lo cierto, de lo que está realmente, o de lo que realmente ocurrió, porque recordemos, es en pasado. Bien, entonces, cuando yo hago una narración, yo simplemente estoy contando qué ha ido pasando. Mira, a las 3 de la tarde empezó el hecho y allí se presentó tal situación. Vamos a suponer que haya sido un accidente. Bueno, a las 3 de la tarde eh, estaba la persona, el trabajador X, desempeñándose en su puesto de trabajo, estaba tal vez apretando una tuerca, tenía la llave en su mano. A las 3:05 aproximadamente, llegó otra persona, lo distrajo y él siguió apretando, se saltó la pieza, se golpeó, se dañó se partió el tornillo, pasó lo que haya pasado.
pero yo voy contando el avance de la situación, contando todo, ¿bien? Cuando yo digo que se hace una descripción es porque yo digo, se estaba apretando el tornillo, el cual era de 3/8, un tipo tirabuzón o tipo sin fin, con una cabeza hexagonal, se estaba utilizando una llave de tal tipo, la cual era es de tipo totalmente manual, se esperaba que lo estuviera apretando de derecha a izquierda, eh, esto, y empiezas a dar detalles, detalles como tal de lo que está sucediendo. Bien, esa persona tardó 5 minutos en apretar. Imagínate cómo sería la presión aplicada y da toda esa información detalladita, precisa de lo que está observando. Bien, entonces cuando se combina la narración y esa descripción, es lo que comúnmente llamamos una narración descriptiva. Bien, nosotros los informes los hacemos de esa forma, sobre todo cuando son informes de un suceso o de una actividad que se nos haya dado en la empresa. Allí en el material correspondiente al tercer módulo, yo te invito a chequear la información. Bien, en su momento se va a publicar la actividad que vas a realizar, precisa, concisa, como tal. Elabora lo que te pido, no hagas otra cosa, ¿vale? Si tienes algún tipo de duda, no tengas la, o sea, ¿cómo decirlo? No te restrinjas como tal. Pregúntame, por favor. En verdad lo pido. Pregúntame cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud. Si que consideras que necesitamos aclarar algún término o complementar un poquito más la información, pregúntame, por favor. Lo puedes hacer a través de la mensajería instantánea o lo puedes hacer a través de mi WhatsApp. Me puedes escribir por cualquiera de los dos. El que yo normalmente reviso con mayor frecuencia es el 0416. Sin embargo, también puedes hacerlo por el 0424. Asumo que no necesites conversar conmigo. Si no, en dado caso, pues deberías llamar es al 0424, ¿bien? Eh, Importante, la hora en cuanto al momento de consultar. Recordemos que yo siempre publico por allí. No me consultan después de las 7 de la noche. No es que yo no lea los mensajes. Lo que pasa es que lo hago muy tarde en la noche. Bien, ya después de las 7 de la noche, realmente me atiendo son otras actividades y al momento de revisar puede ser que lo haga muy tarde y no voy a contestarles a esa hora. Lo hago es al día siguiente, ¿bien? Entonces, estamos allí a la orden. Si me consultas temprano y por alguna circunstancia no te contesto en poco tiempo, es porque tal vez esté en una actividad de clase, esté en la clase o en alguna reunión. Pero en la prontitud siempre estamos dando respuesta. Bien, recuerda que es muy importante. Nosotros demostramos nuestro profesionalismo, nuestra calidad como profesionales a través de lo que hacemos. Y en este caso, de un escrito es algo que no se va. Una cosa es pronunciar mal, pero otra cosa es escribir mal. Porque la pronunciación, las palabras se las lleva el viento y la persona puede quedarse pensando como que, ¿será que lo dijo mal? A mí me pareció, pero en el escrito sí se ve y ella lo puede consultar no solamente el día que lo está viendo por primera vez, sino lo puede revisar a posteriori. E incluso lo puede ver no solamente esa persona, sino muchísimos más. Entonces vamos a cuidar mucho eso. Vamos a escribir bien, vamos a redactar bien, vamos a explicarnos adecuadamente con términos técnicos y profesionales asociados a nuestra carrera. Si tú eres estudiante de ingeniería industrial, habla con términos propios de la ingeniería industrial. Si eres estudiante de ingeniería en computación o de sistemas, habla con esos términos. Si eres estudiante de ingeniería ambiental, similar. Es, plantéate esa información, busca la información coherente y adecuada. Y en aquellos términos que son muy, muy propios de una carrera, pero los lectores no van a ser solamente ese personal experto en el tema, sino cualquier público en general, tratemos de hacer algo muy práctico.
escribe el término técnico y luego lo tratas de simplificar, de dar como esa definición genérica para que cualquier otra persona también pueda y sea capaz de entender la descripción o de entender la narración que estás haciendo. Bien, básicamente esto es lo que yo tendría que señalar. Pero ojo, vamos a hacer como una especie de, que no quiero adelantar mucho contenido para que no, como que deseo que tú leas y busques la información, ¿bien? Pero normalmente cuando hacemos una narración, y sobre todo en la parte de los informes técnicos, la narración se puede hacer en primera persona o en tercera persona. Personalmente, donde yo me involucro como protagonista, o de manera impersonal, donde así yo sea el protagonista, estoy hablando como que es otra persona quien lo hizo. Bien, aspecto importante. Cuando redactamos el informe técnico, lo vamos a hacer en tercera persona e impersonal. Bien, así sea yo quien lo hizo y sé que está en primera persona, no lo voy a escribir de esa manera. Voy a decir el investigador, el ingeniero, la persona experta en la materia hizo estas y estas y estas tareas. Bien, eso es hablar de forma impersonal. Y ojo, nunca hables en presente. También toma en cuenta eso. Porque recordemos, como son hechos que ya sucedieron y el informe técnico es un escrito que reporta situaciones ya sucedidas, pues estas deben estar en pasado, tienen que redactarse en pasado. Bien, básicamente eso es lo que me interesa compartir contigo en este primer momento. Sé que van a haber preguntas muy propias de la actividad. Te voy a pedir que coloques información que manejamos por allí en bachillerato, qué tipos de narración hay, qué tipos de descripción, que si vas a describir un ambiente físico, vas a describir un objeto, vas a describir una, una situación particular. Bien, esa teoría es la que vas a colocar en el trabajo, pero en la parte práctica, ojo, es eso, una práctica. Mira lee muy bien lo que te voy a pedir, te lo recomiendo. Y saca con detalle la información. En caso de alguna duda, recordemos, comunícate conmigo y estoy a la orden. ¿Vale? Gracias. Feliz tarde.